Hola, bienvenidos a una nueva semana de nuestro curso de Mecánica 2. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de centros de masa y en específico vamos a ver pues un teorema que en ciertas circunstancias nos puede ser de mucha utilidad a la hora de calcular centros de masa de algún objeto. Primeramente, ahora sí, vamos a tratar específicamente el caso de cuando la densidad de un objeto es constante o bien uniforme en todo el volumen que ocupa el objeto. Si esto es así, nuestra fórmula de centro de masa, que usualmente la escribimos de esta manera, 1 sobre la masa por la integral de volumen de la densidad por la posición, por un diferencial de volumen. Entonces, si la masa no depende de las coordenadas, si la densidad no depende de las coordenadas, entonces ρ simplemente sale de la integral. Y nosotros sabemos que la masa del objeto es simplemente el volumen por su densidad. Entonces lo que sucede es que la densidad se cancela en esta expresión y lo que nos queda entonces como centro de masa es únicamente algo que depende de la forma del objeto, es decir, 1 sobre su volumen por la integral de r, que es el vector posición, integrado en el volumen que ocupa el objeto. Entonces, de esta manera, el centro de masa decimos que depende únicamente de la forma que tiene el objeto. Y cuando esto sucede, también a R le llamamos el centroide. Y le llamamos centroide porque es básicamente como que si fuera el centro del objeto. Es un centro que depende de la forma que tenga nuestro objeto. Entonces, por ejemplo, objetos o cuerpos que sean simétricos van a tener este centroide ubicado en el centro, ¿no? El caso típico, por ejemplo, una esfera va a tener su centroide en el punto central, en el centro. Un cubo también va a tener el centroide ubicado eh, en el centro geométrico de estos objetos. Y todos los objetos que tengan pues simetrías, ya sabemos nosotros que es fácil ubicar dónde queda el centroide o bien el centro de masa. Entonces, le vamos a llamar centro de masa o centroide. Los vamos a utilizar como sinónimos siempre que la densidad del objeto sea constante. Entonces, bajo estas circunstancias, pues las cosas se simplifican un poco más. Incluso si, por ejemplo, nosotros tenemos objetos que los podemos considerar para fines prácticos bidimensionales o unidimensionales, podemos calcular su centroide o centro de masa de esta manera. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a querer calcular el centro de masa, por ejemplo, de una placa metálica. Una placa metálica pues va a tener, por ejemplo, un espesor que para fines prácticos puede ser despreciable, entonces consideramos que la masa se distribuye en un área. O bien podríamos querer calcular el centro de masa de un cable o de un tubo muy delgado, entonces uno puede trabajar con una distribución de masa a lo largo de una sola dimensión, a lo largo de una longitud. Entonces, en el caso bidimensional, el centro de masa lo calculamos de esta manera, es 1 sobre el área por la integral siempre del vector de posición r en el área que ocupa el objeto. De manera similar, para un objeto unidimensional que podría ser un cable o un tubo, en ese caso va a ser 1 sobre S, donde S es la longitud total de ese alambre o de ese cable, por el vector de posición integrado a lo largo de la longitud del cable. Entonces, estas son pues 3 versiones muy útiles que nosotros tenemos para calcular el centroide o centro de masa de un objeto. Entonces, lo que vamos a ver básicamente hoy es lo que llamamos el teorema de Pappus y tiene mucho que ver con estas formas de encontrar el centroide. Entonces, el teorema de Pappus viene en 2 versiones. Por cierto, pues Pappus fue un matemático griego
considera uno de los últimos matemáticos de la antigüedad, profesor en la biblioteca de Alejandría. Y pues lo único que se sabe de él es lo que ha dejado en su obra. Y pues parte de su obra son estos dos teoremas que vamos a ver. Entonces, el teorema 1, que dice lo siguiente. Dice, si una curva plana rota alrededor de un eje en el mismo plano y ambos no se intersectan, el área de la superficie de revolución es igual a la longitud de la curva por la longitud de la trayectoria del centroide. Bueno, entonces todo esto que dijimos en palabras es más fácil verlo en una figura que decirlo. Entonces, vamos a ver un par de casos para ejemplificar a qué nos referimos. Entonces, primero dice, si una curva plana, entonces vamos a tomar como curva lo más sencillo que nos imaginamos, y es este segmento de línea recta horizontal que está acá. Entonces ese va a ser la curva plana. Y entonces esta curva plana va a rotar alrededor de un eje que también está ubicado en el mismo plano de la curva. Entonces, para fines prácticos vamos a ubicar esto en el plano XY. Entonces, este trozo, este segmento de línea recta es una línea recta horizontal paralela a el eje X. Entonces, por lo tanto, el eje X y este segmento de recta se encuentran en el mismo plano. Entonces, ahí cumplimos con la primera parte del teorema. Están en el mismo plano y no se intersectan. Mucho ojo ahí, ¿sí? No se intersectan. Entonces, si nosotros hacemos girar este segmento de recta alrededor del eje X, ¿no? Entonces eso lo denotamos con esta línea punteada. Entonces nosotros vamos a formar un sólido de revolución. Y este sólido de revolución, pues en este caso muy sencillo, va a ser un cilindro recto. Entonces nosotros podemos calcular el área de la superficie de revolución utilizando dos cosas. Una es lo que dice acá, la longitud de este segmento de recta que llamamos S. Entonces, S es la longitud de esta línea horizontal. Y luego necesitamos ubicar su centroide o centro de masa. Entonces, para el caso de este segmento, si nosotros lo ubicamos de tal manera que es simétrico respecto del eje vertical, es decir, del eje Y, entonces obviamente la mitad izquierda y la mitad derecha son simétricas y el centroide va a estar ubicado pues, precisamente a la mitad del segmento. O sea, por eso escogimos un caso sencillo para principiar. Entonces el centroide va a estar a una longitud que llamamos Y mayúscula, ¿sí? De nuevo, el centroide, sinónimo de centro de masa, es un punto que necesitamos ubicar con unas coordenadas. Si estamos en el plano, pues necesitamos solo dos. Entonces, en X, pues es X igual a 0. Y en Y, pues va a ser esta longitud desde el origen hasta este puntito rojo que estamos acá, que vemos acá. Entonces, cuando nosotros formamos un sólido de revolución, girando esta superficie o esta línea, perdón, alrededor del eje X, entonces el centroide va a trazar una trayectoria. Es esta trayectoria en forma de línea punteada que tenemos acá. Y entonces el teorema de Pappus lo que nos dice es, en pocas palabras, es esta formulita. El área de la superficie del cilindro va a ser la longitud de la trayectoria del centroide. Entonces la longitud de la trayectoria, como esto es un sólido de revolución, va a ser siempre una circunferencia. Y la longitud de esa circunferencia es 2pi por el radio, que es justamente Y mayúscula, ¿verdad? Es el punto que ubica donde está el centroide. Entonces, cuando dice la longitud de la trayectoria del centroide, nos referimos a la longitud de esta circunferencia que traza el centroide. Entonces, de nuevo, como es un sólido de revolución, esto siempre va a ser una circunferencia y esa longitud va a ser siempre 2pi por Y. Es decir, la Y es
el radio de esta circunferencia, que es la ubicación del centroide. Y pues ese es la longitud del trozo de línea recta. Entonces, en este caso, pues es bastante intuitivo, ¿no? Porque precisamente el área superficial de un cilindro, pues va a ser su longitud por la longitud de la circunferencia del mismo. Entonces, en este caso, pues es sencillo averiguar el área superficial. Entonces, si complicamos esto un poquito más, entonces en lugar de utilizar una línea recta, imagínense que usamos ahora una línea con una inclinación. Entonces, de nuevo, para simplificar las cosas, ¿no? La ubicamos acá simétrica alrededor del eje Y, de tal manera que la coordenada X del centroide es X igual a 0. Y ubicamos también el centroide en la dirección vertical, pues justamente a la mitad del mismo, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Por argumentos de simetría, es fácil siempre encontrar el centroide de una línea recta, ¿no? Va a estar siempre a la mitad del segmento. Ahora bien, si ya no es una línea, si es una curva, entonces ahí no hay una manera trivial de calcular dónde está el centroide, sino que hay que pues ya sea hacer la integral que vimos al principio o utilizar este teorema de Pappus, que al final de cuentas nos relaciona la ubicación del centroide con la longitud de la curva y el área superficial del sólido de revolución. Entonces, muchas veces, si las figuras son como que regulares o triviales, es fácil calcular la longitud de la curva y el área superficial, y eso nos da el centroide, ¿verdad? Entonces, no es que con este teorema, ¿verdad? Ahora todo va a ser siempre más sencillo, sino que en algunos casos puede ser de utilidad. E incluso nosotros vemos que si esta es una curva, por ejemplo, el centro de masa o el centroide no tiene que estar sobre la curva, puede estar de hecho afuera de la curva. Caso típico, por ejemplo, si ustedes tienen un cable circular, es decir, solo la circunferencia, no un círculo, pues el centroide está pues en el centro de la circunferencia, que si es un cable en forma de círculo, pues no está en el cuerpo del objeto, sino que está afuera de él. Entonces, en este caso, si nosotros formamos un sólido de revolución de manera similar a la anterior, ¿verdad? Pues el centroide traza una trayectoria circular. Entonces, la longitud de esa trayectoria siempre va a ser 2pi por y, ¿no? Y la longitud de la curva es s. Entonces, el área superficial vuelve a ser, según el teorema de Pappus, 2pi por y por s, ¿no? Y de esa manera encontramos, por ejemplo, en este caso, el área superficial de un cono truncado, ¿no? De manera bastante sencilla. Bueno, entonces ese es como que el teorema 1 de Pappus. Ahora veamos el teorema 2. Entonces es muy similar, solo que ahora es como que si agregamos una dimensión más. Porque entonces ahora es, si un área plana rota alrededor de un eje en el mismo plano y ambos no se intersectan, el volumen de revolución es igual al área por la longitud de la trayectoria del centroide. Entonces, de nuevo, esto es más fácil verlo en una figura. Entonces, en este caso vamos a considerar este trazo grueso como una semicircunferencia, es decir, la mitad de una circunferencia. Entonces, si un área plana, entonces vamos a considerar el área plana como toda la parte gris que vemos acá. Es la parte encerrada por la mitad de esta circunferencia y el eje de rotación. Es decir, que igual no se intersectan. Se pueden tocar, digamos, pero digamos que esta semicircunferencia no puede cruzar el eje de rotación. Entonces tenemos un área plana que rota alrededor de un eje en el mismo plano. ¿Ok? Y formamos ahora un volumen de revolución. Entonces esta área gris la hacemos girar alrededor de un eje y vamos a obtener pues una esfera, ¿no? Que es lo que sería nuestro sólido de revolución obtenido cuando giramos una semicircunferencia alrededor de un eje. Y entonces acá lo que el teorema nos dice es que el volumen del sólido de revolución va a ser igual a la longitud de la trayectoria del centroide. Entonces esta área gris que tenemos acá
tiene un centroide, es decir, el centro de masa de esta placa semicircular que tenemos acá. Entonces la placa semicircular va a tener un centroide, ¿no?, que podemos calcular, y de hecho lo vamos a hacer como ejemplo. Y este centroide pues está en alguna parte del plano, ¿no?, justamente a la mitad en la dirección de este eje, ¿no?, por simetría, y en la dirección vertical pues va a estar a una cierta altura que llamamos Y. Entonces Y ubica la posición del centroide tomado desde el eje de rotación. Y entonces lo que nos dice el teorema de Pappus es que el volumen de la esfera que se forme como sólido de revolución va a ser igual a la longitud de la trayectoria del centroide, que está denotada por este círculo, ¿verdad? Que como decimos, no es un sólido de revolución, entonces la longitud de la trayectoria siempre va a ser 2pi por la ubicación del centroide, por el área encerrada, que en este caso sería el área de un semicírculo, ¿no?, toda el área gris que está acá. Si nosotros sabemos cuál es el radio, pues va a ser simplemente pi por el radio al cuadrado dividido 2, ¿verdad?, porque es solamente la mitad de la circunferencia. Y entonces esto es lo que nos dice el teorema de Pappus. Entonces, como ejemplo, veamos el caso de cómo podríamos calcular el centroide de un semicírculo. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, una placa semicircular, y nosotros queremos saber dónde está el centro de masa de esa placa plana semicircular. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una es haciendo la integral que vimos al inicio, y la otra pues es tomando ventaja del teorema de Pappus, que en este caso pues nos simplifica un poco la vida. Entonces, si usamos el teorema de Pappus, ya sabemos que el volumen del sólido de revolución que produce esta área que está acá va a ser igual a el área precisamente que tenemos aquí, ¿no?, que es la parte gris, por la trayectoria del centroide. Entonces, lo que no sabemos nosotros es dónde está el centroide, pero lo que sí sabemos es cuál es el área que está encerrada acá, que es simplemente la mitad del área de un círculo. Y sabemos cuál es el volumen, porque en este caso el volumen generado es el volumen de una esfera. Entonces el teorema de Pappus lo que nos va a dar es quién es Y, siempre y cuando nosotros sepamos por nuestras fórmulas, ¿verdad?, ya conocidas, cuál es el volumen de una esfera y el área de una semicircunferencia. Entonces lo que hacemos es sustituir precisamente esas dos fórmulas, ¿no? Entonces, volumen es el volumen de una esfera de radio a, 4/3 de pi por el radio al cubo. El área es el área que queda encerrada entre la curva y el eje, ¿verdad?, que es la semicircunferencia. Entonces eso es pi por el radio al cuadrado dividido 2, ¿no?, porque es la mitad. Y pues la trayectoria, la longitud de la trayectoria del centroide va a ser 2pi por Y. Entonces Y mayúscula es lo que no sabemos, y de acá pues simplemente la podemos despejar. Y es simplemente 4 veces el radio sobre 3pi. Y entonces ahí encontramos dónde está el centroide. Entonces noten que únicamente necesitamos encontrar Y, ¿no?, porque en X, si este eje es el eje X, pues simplemente utilizamos argumentos de simetría. Entonces lo que hacemos es ubicar, ¿verdad?, el origen justamente a la mitad del semicírculo, ¿sí? Y nosotros sabemos que el eje Y es un eje de simetría. Entonces la coordenada X del centro de masa debe estar sobre el eje X. Entonces siempre que podamos usar simetría, lo vamos a hacer para simplificar el resultado. Entonces acá encontramos la ubicación del centroide, centro de masa, de esta placa semicircular a través del teorema de Pappus. Entonces el teorema de Pappus nos va a servir siempre que podamos encontrar el área o el volumen de forma trivial, ¿verdad? Entonces, pues este caso, ¿no?, una circunferencia y una esfera son casos muy bien conocidos. Entonces, si tuviéramos algún otro caso, ¿verdad?, triángulos o cuadrados, podría ser, ¿verdad?, el teorema de Pappus pues puede ayudarnos a encontrar centroides de manera fácil. Luego, la otra manera de encontrar el mismo resultado, decíamos, pues es realizando la integral, ¿no? Entonces, en este caso,
Si el objeto es plano, podría ser una lámina, eh, una capa plana de metal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces podemos utilizar esta fórmula. 1 sobre el área por la integral de superficie del vector posición. Entonces, en este caso, esta integral doble, pues es más fácil realizarla en coordenadas polares, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar el sistema de coordenadas que mejor se ajuste a la simetría del problema. Entonces, de nuevo, por simetría sabemos que la coordenada x está justamente a la mitad de la longitud eh, de, de este semicírculo. Entonces, lo único que necesitamos saber es la coordenada y. Entonces, esta fórmula, porque ojo acá, este r mayúscula en negrita es un vector y este r en negrita también es un vector. Entonces, acá en realidad son tres. Bueno, no, es una integral doble, ¿verdad? Entonces son solo dos coordenadas las que hay que integrar, ¿no? En el plano. Entonces la coordenada x, pues ya dijimos, ¿no? Si ubicamos el centro, ¿no? Este centro de la semicircunferencia en el origen, pues por simetría, la coordenada x del centroide queda en x igual a 0. Entonces solo hay que hacer una integral, la integral de la coordenada y. Entonces mucho ojo con esto, ¿verdad? Acá esta integral, así compacta como se ve, es en realidad la integral de un vector. Y entonces hay que integrar cada componente, ¿no? Si es que no hubiera ninguna simetría. Entonces en el caso de simetría, ¿no? Solo nos encargamos de la coordenada y. Y entonces este r se transforma únicamente en la coordenada y y el diferencial de área pues está ahí pendiente de ser expresado en las coordenadas que más nos convengan. Entonces, como decíamos, hacemos esta integral en coordenadas polares. Entonces, 1 sobre A es donde A es el área gris de este semicírculo. Pues ya sabemos es pi por el radio al cuadrado dividido 2, ¿no? Entonces lo colocamos aquí. Luego, y lo tenemos que expresar en coordenadas polares, ¿no? Entonces es r por el seno del ángulo, ¿no? El ángulo teta de coordenadas polares. El diferencial de área, r de teta, ¿verdad? Que ya sabemos también de dónde viene. Y los límites de integración, ¿no? R pues va de 0 hasta el radio A y como es una circunferencia, teta va de 0 a pi, ¿verdad? Media circunferencia. Entonces evaluamos esto, ¿verdad? En R, por ejemplo, acá nos va a quedar R cuadrado, lo integramos, evaluamos y nos queda esta parte de acá y luego evaluamos la integral de coseno, ¿no? Y al final de cuentas pues obtenemos el mismo resultado. Y es igual a 4 veces el radio sobre 3pi. Entonces acá pues la integral es un poquito más de trabajo que haber hecho el procedimiento con el teorema de Pappus, ¿verdad? Por ejemplo, este caso. Pero claro, ¿no? El teorema de Pappus, como decimos, no funciona siempre que calcular el volumen o el área sea bastante rápido, ¿sí? Más rápido que hacer una integral, hacer esta integral, por ejemplo. Entonces ahí ya depende, ¿no? De que uno considere que es más rápido hacer. Entonces, este es pues otro ejemplo y el teorema de Pappus es pues otra herramienta de cómo podemos utilizar áreas, volúmenes y longitudes para calcular centroides, ¿no? Que es sinónimo de centro de masa siempre que la densidad sea constante. Bueno, entonces por hoy nos quedamos acá y continuamos el día de mañana.